la diaconisa Ligia, que ya está al frente esperándolos. Muy bien. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Muy bien, dije de que estamos iniciando una nueva etapa en el calendario cristiano que se llama la etapa de Epifanía. Terminamos la época de Adviento, donde celebramos Navidad, el advenimiento de Jesucristo, etc. Y ahora iniciamos la etapa que se llama Epifanía. Son 7 domingos de Epifanía en los que enfocamos cómo Cristo se manifiesta al mundo, porque la palabra Epifanía significa manifestación o revelarse, darse a conocer. Entonces esos domingos de Epifanía nos sirven para conocer cómo Cristo se da a conocer al mundo. Y una de las formas que inicia el ministerio público de Jesucristo es a través de su bautismo en medio de una gran multitud. Creo que la mayoría de ustedes habrá escuchado que Jesucristo fue bautizado, y fue exactamente la lectura del evangelio que tuvimos hoy, de que Juan el Bautista lo bautizó. Se le llama Juan el Bautista porque él inició una ceremonia extraña en el pueblo de Israel, que era el bautismo. Por eso le llamaron Juan el Bautista, el que bautiza, el que introduce una ceremonia desconocida. Ahora, ese bautismo va a ser algo especial. De hecho, se le llama el bautismo para el perdón de los pecados. Así se le llama. Ya voy a hablar dentro de un momentito de eso. Así que esa ceremonia, ese ritual que nosotros todavía celebramos, tiene que ver algo con ese perdón de los pecados que Dios nos otorga, y entonces engloba un significado profundo que debemos discernir, entender, procesar e internalizar, porque es un profundo conocimiento. Aquí está nuestra fuente bautismal o pila bautismal, y con cierta regularidad traemos personas, sean niños, jóvenes o adultos, a las aguas del bautismo. Sin embargo, debo decir que el bautismo es una ceremonia poco comprendida. Parte de lo que he experimentado a lo largo de los años que tengo de servir en la iglesia es que la gente busca la iglesia para el bautismo, se desaparecen, buscan la iglesia para primera comunión o confirmación, se desaparecen, y buscan la iglesia para el matrimonio y se desaparecen. ¿Cierto o no? Se lo habrá visto. Eso es lo que yo he percibido, y me alegra que vengan a nosotros. No estoy quejándome, pero ¿qué pasa en el interludio, en el intermedio, en el interim? Casi nadie viene a la iglesia. Pero son ceremonias importantes, porque se ha comunicado a través de la enseñanza de la iglesia de que el bautismo hace algo. Pero el problema es que la mayoría de la gente piensa que es solo un evento social, un ritual social, algo pues porque hay que bautizarlo, hay que cristianizarlo y ya, después ahí termina, pero no entendemos a cabalidad lo que significa. Tanto así que hay personas que piensan que el agua que utilizamos acá es una agua caída del cielo. Bueno, el agua cae del cielo con la lluvia, pero es un agua regular, es agua H2O, limpia, filtrada, por supuesto, pero no tiene ningún efecto mágico. De eso voy a hablar dentro de un momentico. Esa es agua regular. ¿Qué es lo que hace el bautismo algo especial? Es la promesa de Dios. Pero el punto central es que hay una mala comprensión de lo que es el bautismo, porque pensamos que solo es una ceremonia ritual que pues hay que hacerla. Así crecimos nosotros, ¿no? Bueno, hay que bautizar al niño, hay que hacerlo. Y entonces buscamos la iglesia. Pero esa mala comprensión se refleja acá. Le dice el pastor: a partir de ahora vas a ser cristiano. Y dice el niño: pero yo quería ser Messi. Cristiano Ronaldo y Messi, Lionel Messi. Ok, pues es una mala comprensión del bautismo. Todavía aquí está bautizado el pastor al niño y le pregunta a los padres qué nombre le van a poner. Y los padres responden: le queremos poner Batman. Y entonces el sacerdote dice: pero mis hijos tienen que ser un nombre de pila. Entonces póngale Duracell. ¿Qué le parece? Mala comprensión del bautismo. Mala comprensión. Pasemos al próximo, por favor, que no se me mueve esto. Ahí estamos bien. Mala comprensión del bautismo. Bueno, quiero hablar brevemente de los orígenes del bautismo cristiano. ¿Cómo surge esa ceremonia? Como dije, es algo nuevo, porque cuando ese individuo llamado Juan empieza a bautizar en las aguas del Jordán, un río allá en Israel, la gente de forma multitudinaria acude a Juan el Bautista. Ese individuo, Juan el Bautista,
tenía un carisma poderosísimo, atraía multitudes a pesar de que vestía de una forma extraña. Así dice la Biblia claramente, que vestía de una forma psicodélica, podríamos decir, y aún así la gente lo buscaba, las multitudes iban detrás de él. De hecho, fue tan importante y tan conocido Juan el Bautista que, óigame bien, muchos pensaban que él era el Cristo, el Salvador. Muchos pensaban. Y usted ve eso reflejado cuando lee los evangelios, que dice que le preguntan: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres? Que eres tan carismático, tan atractivo para las multitudes. ¿Quién eres tú? Entonces ese Juan el Bautista llegó a ser de gran prominencia en el pueblo de Israel. Y Jesucristo se acerca a él también para ser bautizado. La palabra bautizar, usted debe conocer el trasfondo de la palabra bautizar. Es un significado muy simple. De hecho, es una palabra griega. Bautizar, bautismo, significa lavar. Eso significa la palabra bautizar. Si uno va a la cultura griega de aquel entonces, para lavarse las manos, uno dice: me voy a bautizar las manos. O el cuerpo, porque la palabra bautizar literalmente significa lavar. Lavar, eso es lo que significa. Pero entonces Juan el Bautista y los autores bíblicos, obviamente Jesucristo, le dan un significado nuevo, le inyectan un nuevo significado que hace que la palabra no solamente significa lavar, sino que tiene que ver un lavamiento del perdón de los pecados. Y entonces entra a una nueva dimensión. Y ese lavamiento tiene su trasfondo en rituales antiguos en Israel, porque los israelitas tenían ciertos lavamientos rituales. Es muy común en muchas religiones antiguas utilizar el agua. Por ejemplo, aquí se ve una pila de lavamiento ritual en Israel, que fue descubierta en unas cuevas antiguas que se llaman las cuevas de Qumran, etcétera, donde se ve que personas muy ceremoniales, dedicadas a Dios, tenían esta fuente para bautizarse, para lavarse. Pero era un poquito diferente, porque normalmente solo se lavaban los pies o una parte del cuerpo, pero no la totalidad del cuerpo. Y esto son pilas bautismales antiguas, previas a Juan el Bautista. Pero aquí vemos un poquito del trasfondo de esa ceremonia. Ahora, cuando viene Juan, lo llama el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Usted ve que ahora que Juan el Bautista le está agregando una nueva dimensión. Ese lavamiento no es un lavamiento normal, promedio, regular, diario, antes de comer. No. Ahora se le une un importante significado. Este agua, unida a la promesa de Dios, significa el perdón de los pecados. Dios hace algo, no porque el agua sea mágica. Usted ve aquí Juan el Bautista, en este dibujo, por supuesto, esa representación pictórica de que él está bautizando en el Jordán. El Jordán era un río que unía a Israel del norte con Israel del sur. Era simplemente un río, el agua cambiaba. Pues, todo el mundo sabe que uno no se baña en la misma agua cada vez que se mete al río, y Juan utilizaba esa agua. Como dije, el agua del bautismo, propiamente dicho, no es un agua mágica, no es un agua especial, es agua, es H2O. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace la promesa que se une al bautismo. Es como cuando pensamos en el anillo de matrimonio. Yo he celebrado muchísimas bodas a lo largo de mis años sirviendo, y la ceremonia de intercambio de anillos es muy importante, ¿no es cierto? La gente está expectante y si usa el anillo. Yo no uso el mío porque me lo robaron, pero lo que quiero decir es que ese anillo es importante. ¿Por qué? No tiene nada mágico, no tiene nada especial propiamente dicho, pero cuando se está intercambiando, antes de ponerlo, yo conozco las palabras que uno le dice a su pareja: recibe con este anillo mi promesa de fidelidad y de amor permanente. Hay una promesa vinculada con el anillo, y eso es lo que hace la diferencia. Si alguien encontró mi anillo de matrimonio, a él no le importa si es valioso o no, no le importa la promesa, solo quiere saber si le sirve o no. Pero para quien lo pierde, tiene un significado especial, ¿sí o no? Porque ahí hay una promesa. Así son las aguas del bautismo. El agua es H2O, no tiene nada de magia, no tiene nada especial, no cayó del cielo de una forma celestial, es agua H2O. Pero hay una promesa que está vinculada allí. Es la promesa del perdón de los pecados, tal como se lo une Juan el Bautista. Y dice aquí que Jesucristo
también fue bautizado. Jesús mismo llegó a las aguas del bautismo y dice el texto bíblico: por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, cuando uno lee el Evangelio, lo que acabamos de leer, usted va a ver que ahí también se le agrega otro elemento importante, que dice que cuando Jesucristo fue bautizado, ¿qué pasó? Los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo, ¿sí o no? O sea que en el bautismo no solamente recibimos agua, no solamente recibimos perdón, sino que recibimos el Espíritu Santo como un sello en nuestra vida, y eso es lo que marca la diferencia. Y de ahí en adelante Jesucristo entonces envía a sus discípulos y seguidores a que bauticen. Miren lo que dice acá. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Cómo van a ser discípulos? Miren, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una forma de hacer discípulos del Señor Jesucristo, seguidores del Señor, es por medio del bautismo. Eso es exactamente lo que dice ese texto bíblico, y esa es la razón por la que, diríamos, todas las iglesias llamadas cristianas utilizan el bautismo como un ritual de unirse a Jesucristo y a la iglesia. El bautismo es importante no porque sea un evento social después del cual hacemos una fiesta y invitamos a los amigos y a amistades. No, lo importante es lo que sucede entre el bautizado y Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dios lo perdona, le concede su espíritu y lo hace su hijo o hija. Entonces el bautismo es importante no por el agua misma, sino por la promesa vinculada a esa agua. Miren lo que sigue diciendo aquí el texto bíblico. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, qué pasó? Fuimos bautizados en su muerte. El bautismo, la ceremonia como tal, es una ceremonia que nos une a Jesucristo, nos vincula a nuestro Señor. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no sé. Eso no depende de mi poder, de mi capacidad de conocimiento o de mi capacidad de explicarlo. Pero sí sabemos una cosa, de que algo sucede, que somos identificados con Jesucristo. El bautismo cristiano nos une a la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿De qué manera? Yo no lo sé. Lo cierto del caso es que nosotros como iglesia le llamamos, por tanto, un sacramento. El bautismo es un sacramento, es el agua unida a la promesa de Dios, a la palabra de Dios. Esas dos cosas, un elemento terrenal unido a esa promesa de Dios, es lo que hace del bautismo algo tan importante, porque es la promesa que Dios nos da. La promesa de perdón, la promesa del Espíritu, la promesa de ser hechos hijos e hijas de Él. Y eso se llama sacramento. La palabra sacramento significa sagrado, algo importante, algo que Dios apartó para su uso personal. Y por eso es que la iglesia bautiza como sacramento. Sacramento, ya dije, es algo sagrado. Dios lo instituyó, y como Él lo instituyó, la iglesia cristiana sigue los pasos de lo que Él instituyó. Tanto así que, como dije, el bautismo efectúa varias cosas. Efectúa el perdón de los pecados, hay un pasaje bíblico. Confiere el Espíritu Santo, lo cual es de capital importancia para nuestra vida cristiana. Nos une a Cristo. Dice que los que hemos sido bautizados en su muerte. Somos identificados, arraigados o unidos a Jesucristo. Confiere el poder para una vida nueva. Ya voy a hablar de eso dentro de un momentito. Y el bautismo trae la salvación, porque como hay perdón de pecados, hay salvación. Miren lo que dice acá. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados en su muerte. Esa muerte de Jesucristo es la que nos hace morir a nuestros pecados. Y como Cristo resucitó, nosotros también somos levantados para nueva vida. Y esto es lo que sucede exactamente. Porque dice aquí, siguiendo con el texto, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos. ¿Qué dice acá? Una vida nueva. Note qué importante, una nueva vida.
Por eso es que el bautismo trae una transformación, no mágica, porque nosotros no creemos en mágica. Es la promesa de Dios lo que se une a nosotros para así nosotros poder estar unidos al Señor. De tal manera que el bautismo es un sello que nos ata al Señor. Y por eso el bautismo es tan importante para que nosotros crezcamos e iniciemos esta vida cristiana que Dios nos ha dado. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito a que puestos de pie cantemos el próximo